Los escultores de la realidad hispanoamericana. ¿Y si te dijeran que las ideas pueden ser más peligrosas que las armas? En las sociedades poscoloniales, los intelectuales no solo piensan, reescriben la realidad. Los cimientos de la realidad hispanoamericana. En esta época poscolonial, los intelectuales funcionan como puentes entre el pasado impuesto por el colonizador y las aspiraciones de autodeterminación de los pueblos. Es así que en gran parte su producción filosófica busca descolonizar el conocimiento y revalorizar las experiencias locales, desafiando las narrativas hegemónicas. Fue en Iberoamérica donde comenzó a gestarse un sentimiento de inferioridad cultural, al percibir a los colonizadores como superiores, no solo en términos culturales, sino también en muchos otros aspectos. Como consecuencia, los conocimientos, pensamientos y saberes originarios que no provenían de los grandes centros de poder fueron subestimados o, en el peor de los casos, completamente ignorados. En este contexto, los eruditos han asumido un papel fundamental en la búsqueda de una transformación de la realidad vivida. Por ello, resulta pertinente en este reportaje hacer un recorrido por la historia de una filosofía que ha intentado construir una identidad propia desde nuestras tierras. ¿Cómo inició el recorrido? Desde el periodo colonial, el pensamiento en América Latina estuvo marcado por una lógica de subordinación epistémica. Las élites criollas, formadas en Europa, intentaron implantar modelos ilustrados, como la burocracia racional o la idea de progreso, en un contexto social profundamente desigual, caracterizado por la exclusión de pueblos indígenas y afrodescendientes. En este marco, los primeros intelectuales del continente, como Andrés Bello, Simón Rodríguez, buscaron una filosofía nacional que pudiera adaptarse a la realidad criolla, pero sus ideas eran filtradas y censuradas por el poder imperial. Cualquier producción escrita debía pasar por el Consejo de Indias, lo cual impidió por mucho tiempo que los saberes locales sobre medicina, naturaleza o cultura fueran reconocidos como legítimos. El desprecio europeo por el continente se reflejaba también en discursos científicos como los de Buffon, quien aseguraba que América era inferior por ser un continente joven, debilitado por la humedad y carente de civilización. Esta visión legitimó durante siglos una inclinación cultural que persistió incluso tras las separaciones de nuestros colonizadores. A lo largo del siglo XIX, muchos pensadores latinoamericanos continuaron formando sus ideas bajo paradigmas importados y el pensamiento llegó a ser clasificado, considerado como periférico o atrasado. Este, no fue hasta sino el siglo XVIII cuando comenzaron a impartirse conocimientos de disciplina como la física, las matemáticas y otras ciencias aplicadas en América Latina. Sin embargo, este incipiente desarrollo científico se vio interrumpido por las guerras de independencia que sacudieron a la región a finales del siglo y principios del siglo XIV. No fue hasta bien entrado el siglo XIV, en el marco del auge del liberalismo, que se retomaron los esfuerzos para promover la educación científica. En este contexto, la filosofía positivista comenzó a ganar terreno como modelo de pensamiento dominante. El positivismo, influenciado principalmente por Auguste Comte y Herbert Spencer, se adaptó como ideología fundacional del progreso, especialmente útil para consolidar el aparato estatal de las nuevas repúblicas latinoamericanas. Esta corriente filosófica ofrece una visión ordenada, racional y teológica del desarrollo humano, prometiendo el avance de la sociedad mediante el conocimiento científico.
Los pensadores positivistas se interesaron por temas como el derecho natural, la construcción de la cultura nacional, la relación entre los pueblos y sus territorios, así como la clasificación y jerarquización de razas y culturas, muchas veces reproduciendo discursos de corte eurocentrista. El contexto histórico posterior a la independencia obligó a que los filósofos y posturas políticas fueran adaptadas o reinterpretadas para comprender las realidades específicas de Hispanoamérica. Un ejemplo claro de ello fue la manera en que diversos intelectuales reformularon las teorías marxistas para ajustarlas a sus propios contextos sociales y culturales. Herencias y reflejos. Como plantea Pablo Enrique Martins, tras la independencia del siglo XIV, las élites intentaron aplicar modelos europeos de naciones modernas sin considerar la diversidad social y cultural del continente. Así, los saberes indígenas, populares y afrodescendientes fueron marginados o convertidos en objeto de estudio, desde una lógica ajena. La sociología y la filosofía latinoamericanas nacieron entonces con una herencia colonial que aún, que aún, que aún condiciona sus prácticas, la dificultad de construir el pensamiento desde y para nuestras propias realidades. Señalamos de igual forma y de la mano del anteriormente mencionado autor, que el pensamiento latinoamericano contemporáneo oscila entre entre dos pulsiones. La tendencia a la recolonialidad, marcada por la mercantilización del saber, y otra, de colonialidad, que busca formas de pensar el poder, el saber y el ser. En este punto, los intelectuales se convierten en actores clave, pero también ambiguos. Pueden ser tanto agentes de cambio como reproductores del sistema que critican. Por ello, urge examinar no solo lo que dicen, sino cómo conviven y actúan. Este, Pensamiento y corrientes. Autores como Damián Pachón Soto y Enrique Dussel han propuesto la noción del pensamiento situado, es decir, una filosofía arraigada a las experiencias, dolores y luchas de los pueblos latinoamericanos. Este giro implica no solo un cambio de contenido, sino de método. Escuchar otras voces, desjerarquizar saberes y construir desde lo común. En este contexto, los estudios decoloniales abren un horizonte político y epistemológico que, que transcide la academia tradicional. Es- eh, literatura, literatura respecto al tema expone cómo corrientes como los estudios subalternos, culturales y poscoloniales, aunque nacidos muchas veces de contextos anglosajones, han generado un impacto real en el análisis de América Latina, criticando desde esta perspectiva la representación de los pueblos como otros, subordinados y proponiendo una mirada más horizontal del conocimiento. Aunque claro, se torna difícil el no mirar de igual forma las críticas hacia esto por su lejanía y las realidades populares y su circulación en nichos académicos muchas veces excluyentes. Las ambivalencias del poder. De lo consultado, hacemos énfasis en las ideas del filósofo boliviano H.C.F. Mansilla, en, en que busca una revisión más crítica hacia el desarrollo ideológico logrado por los grandes académicos con el objetivo de indagar en el carácter propio de las cosmovisiones postcolonialistas. Desde sus letras discernimos una revisión provocadora,
Muchos intelectuales progresistas latinoamericanos viven en contradicciones entre sus discursos utópicos y su adhesión a los privilegios del poder académico y político. Esta falta de ejemplaridad debilita su legitimidad moral y convierte la crítica en espectáculo. Para Mansilla, el verdadero desafío es ético, pensar con rigor y actuar con coherencia. Es desde estos ojos que podemos hallar ideas como que la filosofía de la liberación, según el autor comentado, a pesar de su potencial emancipador, corre el riesgo de caer en un lenguaje barroco, teológico, desconectado de los problemas concretos, donde podemos estar de acuerdo con el hecho prácticamente innegable de una palpable lucha entre el dualismo colonizador versus colonizado, que tiene la capacidad de simplificar realidades complejas, y la tarea del intelectual dicha de una forma pensamos, no es ofrecer redenciones, sino abrir caminos de diálogo y acción con los sectores históricamente silenciados sin intentar invalidar ningún aporte teórico por mayor parte de algún exponente del tema. El intelectual y su figura. La idea del intelectual está comprometido en la tradición de Martino Freire. No es el de un experto iluminado, sino el del pensador que camina junto a su pueblo. En el siglo XXI, esta figura se redefine no al bastar con denunciar al sistema, hay que construir alternativas realizables sostenibles, lo que implica mantener cierta distancia tal vez de la torre de marfil académica y adentrarse en las luchas territoriales de los pueblos puros de las tierras que representamos. ¿De qué sirve filosofar sobre el pueblo si no se le escucha, si no se le incluye como un sujeto pensante? Aquí emerge la autocrítica necesaria hacia la figura del intelectual que se posiciona como un portavoz sin dialogar con las voces reales de base. La descentralización del conocimiento implica no solo traducir textos o importar teorías, sino producir pensamientos de nuestras raíces, nuestras lenguas y nuestras urgencias. La noción del sur global no es solo geografía, sino epistémica. América Latina puede y debe de ser un laboratorio de ideas nuevas que se articulen con otras resistencias del mundo. Pensar para transformar el legado que sigue. Desde el periodo colonial, cuando las ideas locales eran censuradas o deslegitimizadas por la metrópoli, hasta las independencias republicanas, en que los pensadores criollos intentaron forjar la cultura ilustrada con moldes extranjeros, el pensamiento latinoamericano ha oscilado entre el deseo de la autonomía y la imposición de marcos externos. Las ciencias sociales en nuestra región nacieron enfrentando la colonialidad del saber. Ya en el siglo XX los intelectuales comenzaron a adoptar un rol más propositivo y combativo. Las corrientes como el estructuralismo latinoamericano, la teoría de la dependencia, la pedagogía crítica de Freire o la filosofía de la liberación marcaron un giro hacia la denuncia activa de las desigualdades históricas. Sin embargo, como antes hemos expuesto, este giro no estuvo exento de algunos aspectos un tanto ambiguos. El intelectual en este nuevo horizonte ya no se concibe como una figura iluminada que guía desde arriba, sino como un sujeto que escucha, que acompaña, que se involucra éticamente con los territorios y luchas colectivas. Pensar en el futuro de la intelectualidad latinoamericana implica entonces una ruptura con las lógicas tradicionales de la producción del saber. Significa asumir una postura crítica, pero también autocrítica. Significa entender que el conocimiento no transforma por sí solo, sino que se encarna en prácticas coherentes y comprometidas. Hoy más que nunca pensamos en la necesidad de pensadores que además de la denuncia puedan realizar la contribución activamente a construir otras formas de vida, otras narrativas y otras formas de estar en el mundo. Este reportaje, al revisar las trayectorias y las disputas que atraviesan a los intelectuales de nuestra región, no pretende clausurar el debate, sino abrirlo, invitar a nuevas generaciones a pensar desde sus raíces, a cuestionar lo heredado y a ejercer un pensamiento vivo, colectivo y transformador.
Muchas gracias.